soy Josep Ángel Colomés y nos encontramos en la oficina representativa de ForAdPace en pleno Barcelona, en Lepanto, cerca de la Sagrada Familia. Y aquí lo que hacemos es pensar cómo mejorar nuestros proyectos, los proyectos del Grupo Ford. Es una de las múltiples empresas de este holding del señor Pedro Ford que intenta ayudar a las personas mediante servicios enfocados a resolver problemas económicos, problemas de salud y problemas en el área del amor y el bienestar. En este sentido, desde Barcelona nosotros ponemos nuestro granito de arena para ir impulsando estos negocios que tienen vocación de largo plazo. Es el caso de ForAdPace.com, que ahora está en fase de lanzar nuevos servicios que realmente puedan ayudar a la comunidad universal de una forma segmentada y local, mediante un servicio de anuncios clasificados y también de nuevos servicios que se irán implementando en la web para incrementar la facturación y aumentar de esa manera también las ganancias compartidas. En el caso de ForAdPace, ganancias compartidas que se reparten cada 30 minutos. El objetivo de este vídeo es para mostraros que somos una empresa real. Juan Bosco SL es una empresa registrada en España y, como digo, forma parte de un grupo empresarial con vocación de servir a las personas. Hay muchos negocios por internet y algunos de ellos muy buenos, pero también hay una parte bastante complicada. Son negocios a veces burbuja que se pueden parecer a otros, incluso pueden tener un gran marketing, incluso pueden tener un diseño muy espectacular, pero el fondo es no ser muy transparentes. Nuestra misión también es aumentar la transparencia, aumentar la conciencia de los negocios por internet y mejorar en todas las áreas, desde el producto y la atención al cliente hasta también la responsabilidad social corporativa. En todos los aspectos tenemos mucho trabajo por hacer, muchas mejoras que realizar, pero la vocación, la voluntad del grupo es no pararse ningún día y dar pequeños pasos que nos hagan marcar esta diferencia para poder llegar a ser un grupo de referencia a nivel mundial, siempre desde la humildad, siempre desde la sencillez y siempre desde el respeto a todas las críticas constructivas que nos llegan, a todas las propuestas, para de esta forma, con la ayuda de todos, poder ser un poco mejores cada día. La sociedad mundial vive un momento de ausencia de trabajo. La tecnología, a pesar de que es muy buena en muchos aspectos, quita muchos puestos de trabajo, muchas horas de trabajo y mucha producción de personas que antes pues iban a su trabajo. Ahora la cosa cambia y los ingresos pueden llegar a ti a través de precisamente también la tecnología. Lo que quita por un lado la tecnología lo puede aportar por otro. Y quizás ForAdPace sea una de estas oportunidades que te pueda ayudar a cambiar tu realidad económica. Si tu caso es que estás buscando un trabajo, incrementar tus ingresos a pesar de que tienes un trabajo, pero este trabajo que tienes no te permite llegar bien a final de mes, o eres un emprendedor o un empresario que necesita entrar en las nuevas tendencias del marketing por internet y aprovechar todo el auge, todo el impulso de estas nuevas tecnologías que por un lado están lastrando ciertas partes de la economía, pero realmente tienen esta capacidad también, gracias a estos proyectos de internet, de impulsarla, pues te invitamos a ForAdPace.com para que puedas de una forma concreta pues hacer tus compras de publicidad y recibir también ganancias compartidas, un reparto de facturación que realizamos cada 30 minutos.